En la columna de la semana que viene, Fede va a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Sí, por ahora es el plan. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo esta semana es una breve introducción al tema del sistema nervioso, porque el sistema nervioso biológico se puede usar como punto de partida para entender las redes neuronales computacionales, que son una de las bases de la inteligencia artificial. Lo que voy a hacer es dar un paneo general de lo que es el sistema nervioso. Este es un tema muy complejo, pero a diferencia de otros temas, no es difícil de entender por más que uno no tenga formación científica. ¿Y vas a llegar hasta redes neuronales? Sí, claro, pero empecemos con lo primero. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el gran integrador y coordinador de todas las funciones corporales. Coordina todo, órganos, sistemas, y hace que el organismo funcione como un todo. El sistema nervioso está formado por células neuronales y células no neuronales. Las neuronas son células excitables, que tienen la capacidad de conducir señales eléctricas a gran velocidad. Las células no neuronales son células asociadas, que cumplen la función de soporte o de mejorar la conducción de las señales. Por ahora me queda claro. Genial. Bueno, el sistema nervioso es un gran integrador y coordinador de la respuesta del organismo a estímulos externos e internos. Fíjate que es fundamental que el medio interno se mantenga constante. El sistema nervioso se encarga de controlar las condiciones físico-químicas que requieren las células para funcionar bien. ¿Qué querés decir con eso de físico-químicas? Físico-químicas, bueno, son el pH, o sea, el nivel de acidez, la temperatura, el suministro de oxígeno, de alimento, todo eso. Por otro lado, el sistema nervioso sensa y procesa estímulos externos y genera una respuesta acorde. Así los animales pueden adaptarse al medio en el que están. Por ejemplo, cuando un animal está persiguiendo a otro para comérselo, el sistema nervioso puede calcular la distancia y la velocidad a la cual se mueve la presa para orientar el movimiento del animal. Coordina el movimiento de todos los músculos de forma sincronizada y alternada para generar, por ejemplo, la corrida. También tiene que aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca, así aumenta el suministro de oxígeno a los músculos. Pero no es así nomás. Cuando el animal está corriendo necesita más oxígeno en los músculos, pero no, por ejemplo, en el aparato digestivo. Por lo que también hay que coordinar una regresión del flujo sanguíneo hacia los músculos y una baja del flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo. ¿Y todo eso lo controla el sistema nervioso entonces? No todo. Hay dos grandes sistemas controladores del organismo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entre estos dos sistemas comunican y coordinan los distintos órganos. Pero hoy no nos vamos a meter con el sistema endocrino. De repente, si a los oyentes les interesa que hablemos en profundidad del sistema endocrino, que es el sistema hormonal, que es fundamental y muy interesante de hecho, pueden llamar o mandar un mensaje y si vemos que hay varios interesados, podemos hacer una columna sobre ese tema. Pero ahora nos concentramos en el sistema nervioso que coordina todo a través de señales eléctricas que van desde las neuronas hasta la célula blanco, en lo que se conoce como sinapsis. Pero ¿podemos meternos un poco en la organización del sistema nervioso? Quiero decir, ¿las neuronas hacen todo o hay especializaciones? Buena pregunta. Hay especializaciones, sí, y niveles jerárquicos. Hay núcleos que consisten en grupos de neuronas organizadas en circuitos conectados entre sí. Estos núcleos contienen neuronas especializadas en distintas funciones, como por ejemplo la visual. Estas neuronas se conectan entre ellas por uniones especializadas que son las sinapsis. O sea, una sinapsis puede ocurrir entre dos neuronas o entre una neurona y otro tipo de célula. Anatómicamente, en los vertebrados tenemos el sistema nervioso central, que consiste en el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar de la forma en que las neuronas transmiten información, y esto es fundamental para entender las redes neuronales. Primero biológicas y después computacionales, que es con lo que vamos a enganchar la semana que viene para hablar de inteligencia artificial. No se asusten, es muy, muy simple. Menos mal. Claro, es bien simple. Cada neurona recibe información, la procesa y emite información. Les describo rápidamente la forma de una neurona, aunque probablemente ya la hayan visto por ahí. Una neurona tiene un soma, que es el cuerpo neuronal, y dos tipos de prolongaciones. Las dendritas, que son como pelos ramificados no muy largos, y el axón, que es una prolongación muy fina y larga con pocas ramificaciones. O sea que solo me tengo que acordar de 3 nombres, ¿no? Sí, quédate tranquilo. Son 3 cosas. Soma, que es lo que viene a ser el cuerpo de la neurona, dendritas, que son varias y no muy largas, y axón, que es una prolongación mucho más larga.
Me parece que con eso puedo. Me da el Bien. sistema neuronal. Bien, bueno, en el sistema nervioso la información fluye con una dirección y en un solo sentido. Fluye desde las dendritas y el soma hacia el axón, o sea, del cuerpo neuronal hacia la prolongación. Bien fácil. Las neuronas son, como dijimos, células excitables y que conducen impulsos eléctricos. Las neuronas se conectan de formas específicas, no se conectan entre sí de forma azarosa. Recordemos que estas conexiones se llaman sinapsis, ¿tá? Hay dos grandes tipos de sinapsis, las sinapsis eléctricas y las químicas. No nos vamos a meter mucho en detallar la sinapsis porque podríamos estar semanas literalmente, pero a grandes rasgos, en la sinapsis eléctrica, las membranas de las neuronas se juntan, o sea, el axón de una neurona toca una dendrita o el soma de la otra. En la sinapsis química hay un espacio entre ambas neuronas y la comunicación se da por medio de neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿Y qué es eso? Son moléculas como por ejemplo la dopamina que genera gratificación. La cocaína, ¿sabes lo que hace? No. Hace que la dopamina quede en el espacio entre las dos neuronas, ahí en la sinapsis. Bloquea los procesos de eliminación de la dopamina. Entonces, las neuronas están constantemente recibiendo un estímulo gratificante. Pero como dije, no nos podemos ir mucho por las ramas. Este tema es alucinante, pero hay que concentrarse. No nos vayamos por las dendritas. No nos vamos por la dendrita. El sistema nervioso, entonces, forma un mapa topográfico. O sea, los axones seleccionan células con las que van a formar conexiones sinápticas, dependiendo del uso que el animal le dé a las neuronas, o sea, del aprendizaje, principalmente en los primeros años de la infancia. Cada célula está inervada por muchos axones. Y ahora viene algo muy importante. Los axones transmiten pulsos de señales, que se llaman potenciales de acción. Cada uno de estos pulsos solo se genera si se alcanza un umbral de excitación. Para. ¿Cómo es esto? Es así, mira. Llega información química a las dendritas, o sea, llegan neurotransmisores desde otra neurona a las dendritas y esta información es convertida en el cuerpo celular en un pulso eléctrico, un potencial de acción. ¿Tá? Este pulso viaja a lo largo del axón a gran velocidad. En los terminales del axón, o sea, en las ramificaciones del extremo del axón, el potencial de acción promueve la liberación de neurotransmisores. O sea, esos mensajeros químicos de los que hablamos que van a llegar por medio de una sinapsis química a la neurona a la que este axón esté conectado. Así se puede generar un nuevo potencial de acción en la segunda neurona. O sea, repasando, a una neurona le entran neurotransmisores por una dendrita proveniente del axón de la otra neurona. En el cuerpo celular esto se traduce en un pulso eléctrico que se llama potencial de acción y ese pulso se va por el axón y libera neurotransmisores que van a ir a las dendritas de la otra neurona, ¿no? No lo podría haber puesto con mejores palabras, Fede. Tu poder de síntesis es fabuloso. Pero hay algo más a tener en cuenta. Las sinapsis pueden ser excitadoras o inhibitorias, según el neurotransmisor que se libere. Cada neurona recibe hasta 100.000 sinapsis. Cada sinapsis produce solo un pequeño efecto. Para determinar la intensidad de la respuesta, lo que se mide es la frecuencia de los potenciales de acción. Cada neurona tiene que integrar muchas señales sinápticas que se suman y se restan en el soma o cuerpo de la célula. Las neuronas tienen miles de contactos sinápticos, ¿tá? Toda esa información tiene que ser procesada para que se dé la generación de un potencial de acción o no. En un momento puntual, la neurona libera o no el potencial de acción. El potencial de acción es ni más ni menos que el código de las neuronas y depende de la integración de todas las señales. Este proceso se llama integración sináptica. La integración sináptica es lo que hace la neurona después de sumar y restar todas las sinapsis que le llegan, excitadoras y inhibitorias. Claro, eso mismo. El potencial de acción es la salida efectora de la neurona y es una señal eléctrica regenerativa. Esto quiere decir que su amplitud no disminuye a medida que se propaga. Para que se dispare esta señal es necesario llegar a un determinado umbral. El potencial de acción se propaga de forma de todo o nada. Si la corriente alcanza el nivel umbral, entonces genera otro potencial de acción que continúa al anterior. Pero si no alcanza el umbral, no se genera potencial de acción. O sea, repasando un poco, las señales excitadoras o inhibitorias que recibe una neurona se combinan y en función de la estimulación total recibida, la neurona adquiere un cierto nivel de activación, que se traduce en la generación de impulsos nerviosos con determinada frecuencia,
que se propagan a lo largo del axón hacia las neuronas con las que está conectada. Así, la información se transmite de unas neuronas a otras y va siendo procesada a través de las conexiones sinápticas y las propias neuronas, que son como pequeños centros integradores de todas las sinapsis que les llegan. El aprendizaje de las redes neuronales se produce mediante la variación de la efectividad de la sinapsis. Así cambia la influencia que unas neuronas ejercen sobre otras. De esto se deduce que la arquitectura, el tipo y la efectividad de las conexiones representan de cierta forma la memoria de la red neuronal. Una de las metas de las redes neuronales artificiales es simular las propiedades de los sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos recreados mediante mecanismos artificiales, como un circuito integrado o una computadora. El objetivo es conseguir que las máquinas den respuestas similares a la que es capaz de dar el cerebro. Una red neuronal artificial se compone de unidades de procesos artificiales que se llaman de forma requete original neuronas. Cada neurona recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida, como una neurona de verdad. Pero en el caso de las neuronas artificiales, esta señal de salida está dada por 3 funciones. Una función de propagación o de red, que calcula el valor de base o entrada total a la unidad, por lo general como una suma ponderada de todas las entradas recibidas, es decir, de las entradas multiplicadas por el peso o valor de las conexiones. El peso. Las neuronas pesan. No, el peso es el equivalente al tipo de conexión sináptica biológica, inhibidora o excitadora. Se representa mediante pesos sinápticos en las redes artificiales. Si el peso es positivo, la conexión es excitadora, y si es negativo, es inhibitoria. ¿Tá? La segunda función de la cual depende la señal de salida de las neuronas artificiales es una función de activación que modifica a la anterior. Esta función calcula el nivel o estado de activación de una neurona en función de la entrada total. O sea que la primera función calcula el valor de entrada total sumando todas las entradas, y la segunda función agarra el resultado de la primera y calcula el estado de activación de la neurona. Sí, exacto. Y por último, hay una función de transferencia que se aplica al valor devuelto por la función de activación. Se usa para acotar la salida de la neurona y depende de la interpretación que queramos darle a las salidas. El valor de salida cumpliría la función de la tasa de disparo de las neuronas biológicas, o sea, la frecuencia de los potenciales de acción, aquellos pulsos eléctricos de los que hablamos. No nos olvidemos que la red neuronal artificial es un sistema basado en el cerebro humano, por lo que presenta una fuerte similitud con este. La unidad básica funcional del cerebro es la neurona. Una neurona biológica recibe entradas de otras fuentes, las combina, realiza una operación sobre el resultado y entonces saca el resultado final. Los nodos o unidades de procesamiento de las redes neuronales artificiales son las neuronas artificiales, que son mucho más simples que las biológicas. El tipo de conexión sináptica, inhibidora o excitadora de las conexiones biológicas es representada mediante los pesos sinápticos en las redes artificiales. La distribución de las neuronas dentro de las redes neuronales artificiales se realiza formando niveles o capas de un número determinado de neuronas cada una, existiendo capas de entrada y salida y capas ocultas. Las neuronas biológicas se organizan en circuitos locales que a su vez constituyen capas o núcleos. Regiones y núcleos se conectan formando sistemas y sistemas de sistemas cada vez más complejos. Aunque ambos sistemas presentan una alta plasticidad, el cerebro biológico sigue siendo más plástico. Las redes neuronales artificiales, al igual que el cerebro, presentan un alto nivel de tolerancia a fallos. Y acá concluimos con este tema. Me parece que es una buena base para hablar de inteligencia artificial la semana que viene. Sí, y otra cosa de la que vamos a hablar en algún momento es de la forma en que actúan las drogas en el cerebro, que depende de los neurotransmisores, pero eso va a ser más adelante. Así que hoy nos despedimos por acá. Muy bien, hasta la próxima.